Tauro tarda en aceptar el lenguaje de las despedidas porque ha nacido bajo la custodia simbólica de la tierra fértil, de los ciclos que parecen repetirse con una fidelidad inquebrantable. Observa el crecimiento de los árboles y confía en la permanencia de las raíces. Ama aquello que puede tocar, construir, conservar y proteger. Encuentra seguridad en la continuidad y considera que el verdadero valor de las cosas se demuestra en su capacidad para resistir el paso del tiempo. Sin embargo, incluso la tierra conoce el derrumbe de las montañas, el incendio de los bosques y la transformación de los paisajes. Ninguna estación permanece eternamente. Ninguna flor sostiene para siempre el esplendor de su primera apertura. Ningún reino se libra del movimiento silencioso del universo. Desde una perspectiva astrológica, uno de los aprendizajes más profundos de Tauro consiste en comprender que el apego no es amor y que la permanencia absoluta es una ilusión que ni siquiera las estrellas prometen. El signo fijo de tierra busca preservar lo que considera valioso: afectos, rutinas, sueños, tradiciones, certezas materiales y emocionales. En esa búsqueda puede convertir la resistencia en fortaleza, pero también en obstinación frente a lo inevitable. El instante en que Tauro comprende que no todo dura para siempre no suele llegar como una idea repentina. Se asemeja más a una lenta erosión de antiguas convicciones. Primero aparece la negación. Luego el esfuerzo heroico por reparar aquello que ya pertenece a otro tiempo. Después surge la ira silenciosa ante la evidencia de que ni el amor más sincero ni la voluntad más firme pueden detener ciertos finales. Es entonces cuando se produce una revelación de naturaleza épica. El Toro descubre que la verdadera fortaleza no consiste en sujetar con más fuerza aquello que se desvanece, sino en permanecer de pie mientras el mundo cambia de forma a su alrededor. Comprende que hubo personas destinadas a acompañar determinados tramos del camino y no la totalidad del viaje. Algunas llegaron para enseñar el valor de la lealtad. Otras para mostrar los límites del sacrificio. Algunas despertaron la capacidad de entrega, otras obligaron a reconocer la propia dignidad. Ninguna presencia resulta inútil cuando deja una huella de conocimiento. También descubre que los sueños tienen ciclos. Existen anhelos que fueron adecuados para una versión anterior del alma, pero que ya no representan a quien ha atravesado pérdidas, victorias, derrotas y renacimientos. Aferrarse a ellos por nostalgia puede convertirse en una forma de inmovilidad. Dejarlos partir abre espacio para nuevas formas de abundancia. El gran mito interior de Tauro es la conquista de la seguridad definitiva. El gran descubrimiento de Tauro es que la seguridad auténtica no habita fuera, sino dentro. No vive en una relación que jamás cambie, ni en una riqueza que nunca disminuya, ni en una juventud que desafía al tiempo. Habita en la certeza de poseer recursos internos para reconstruirse una y otra vez. Cuando esta comprensión madura, el miedo a perder comienza a transformarse. Ya no se ama desde la posesión, sino desde la presencia. Ya no se protege por temor a la escasez, sino por gratitud hacia lo recibido. Ya no se acumulan experiencias para impedir el vacío, sino para honrar la plenitud del instante. En la tradición simbólica, Tauro está asociado con la fertilidad, la creación y la capacidad de materializar. Quien pertenece a este arquetipo suele ignorar durante mucho tiempo que la fertilidad exige podar. Los campos deben descansar después de la cosecha. Las semillas deben romper su antigua estructura para brotar. La fruta madura cae al suelo para alimentar nuevos comienzos. Nada permanece intacto porque la vida no fue diseñada para la inmovilidad. Y, aún así, existe algo inmortal en medio del cambio. La capacidad de amar vuelve a levantarse después de las decepciones. La sensibilidad reaparece tras la dureza. La esperanza resurge incluso después de los inviernos más prolongados. Tauro descubre entonces que la pérdida no siempre representa destrucción, muchas veces significa iniciación. El final de una etapa obliga a desarrollar talentos desconocidos. La ausencia enseña el peso real de la presencia. El derrumbe de ciertas estructuras revela espacios que jamás habrían sido explorados desde la comodidad. El Toro deja de luchar contra la corriente del tiempo y aprende a caminar junto a ella. Conserva su esencia paciente, su nobleza silenciosa y su extraordinaria capacidad de compromiso, pero abandona la exigencia imposible de que todo permanezca idéntico. Se vuelve más sabio. Más flexible sin dejar de ser firme. Más compasivo con sus propias nostalgias. Más consciente de que cada encuentro es un préstamo sagrado y no una propiedad.
La épica de Tauro no consiste en conquistar territorios ajenos ni en imponerse mediante la fuerza. Consiste en atravesar el duelo de las transformaciones sin renunciar a la ternura. Consiste en aceptar que los castillos más sólidos también conocen grietas y, aún así, seguir edificando belleza. Al final del aprendizaje, bajo el inmenso techo del firmamento, Tauro levanta la mirada y comprende una verdad que siempre estuvo escrita en el lenguaje secreto de los ciclos celestes: precisamente porque nada dura para siempre, cada abrazo merece ser sentido con intensidad, cada amanecer merece gratitud y cada capítulo merece ser vivido sin reservas. La eternidad no se encuentra en impedir que las cosas terminen. La eternidad se manifiesta en la manera en que el alma transforma cada final en una nueva forma de florecer. Existe otro aspecto menos evidente en este aprendizaje de Tauro: el descubrimiento de que la identidad tampoco permanece intacta. Durante mucho tiempo, el signo del Toro construye una imagen sólida de sí mismo basada en aquello que puede sostener. La persona confiable. La presencia estable. La voz que no cambia de opinión con facilidad. El refugio al que otros acuden cuando el caos arrecia. Pero la vida introduce una paradoja inesperada. Hay momentos en los que para seguir siendo fiel a la esencia resulta necesario abandonar antiguas versiones de uno mismo. Y esa transformación puede resultar aterradora para un signo fijo. Tauro suele experimentar una extraña lealtad hacia quien fue. Conserva recuerdos como si fueran tesoros, mantiene rituales que le recuerdan épocas más sencillas y protege antiguas promesas incluso cuando las circunstancias han cambiado. Sin embargo, llega un instante decisivo en el que comprende que honrar el pasado no significa vivir encarcelado en él. El héroe taurino descubre que no traiciona su naturaleza cuando evoluciona. La traicionaría si renunciara a crecer por miedo a dejar atrás una identidad conocida. En términos astrológicos, Venus, regente de Tauro, aporta una dimensión que muchas veces se simplifica demasiado. No gobierna únicamente el placer, la belleza o el afecto. También representa los valores profundos, aquello que se considera digno de ser protegido. Cuando Tauro acepta que nada es eterno, revisa inevitablemente su escala de valores. Lo que antes parecía imprescindible deja de ocupar el centro del altar interior. La aprobación ajena pierde parte de su influencia. Las posesiones dejan de ser una armadura contra la incertidumbre. El orgullo cede espacio a la autenticidad. Incluso ciertas heridas dejan de definir el relato personal. Entonces aparece una riqueza diferente, la capacidad de elegir conscientemente que merece permanecer en el corazón y que debe ser liberado con gratitud. Este proceso rara vez ocurre sin atravesar una sensación de vacío. Para Tauro, el vacío no representa solamente ausencia. Simboliza territorio desconocido. El silencio después de una despedida. La habitación que conserva ecos del pasado. El proyecto concluido. La rutina interrumpida. La mesa donde falta alguien. Y, sin embargo, es precisamente allí donde surge uno de sus mayores poderes. Mientras otros signos podrían precipitarse para llenar inmediatamente los espacios vacantes, Tauro aprende lentamente a habitarlos. Descubre que el vacío también fertiliza. Que la tierra removida parece desordenada antes de recibir nuevas semillas. Que la pausa no siempre es estancamiento. Que la aparente desnudez del invierno prepara la abundancia de la primavera. Existe asimismo una dimensión profundamente épica en la relación de Tauro con el tiempo. El Toro no suele admirar los triunfos instantáneos. Respeta los procesos largos, el esfuerzo constante y las victorias construidas piedra sobre piedra. Por eso, cuando acepta que todo cambia, desarrolla una serenidad extraordinaria frente a las urgencias del mundo. Comprende que la desesperación rara vez acelera aquello destinado a madurar. Algunas amistades necesitan distancia para revelar su autenticidad. Algunos talentos requieren años de disciplina silenciosa. Algunos amores deben atravesar pruebas para descubrir su verdadera naturaleza. Algunas pérdidas solo muestran su sentido mucho después de haber ocurrido. La paciencia deja entonces de ser espera pasiva y se convierte en confianza activa. Una fe terrestre. Una convicción serena de que cada estación tiene una tarea sagrada. También emerge una relación más sabia con el dolor. Tauro suele intentar soportarlo todo en silencio. Puede cargar responsabilidades excesivas y minimizar sus propias necesidades para preservar aquello que considera importante. Sin embargo, al comprender la impermanencia, descubre que incluso el sufrimiento posee un ciclo.
Ninguna noche emocional es infinita. Ninguna tormenta interior conserva eternamente la misma intensidad. Esta revelación no elimina las cicatrices. Las convierte en símbolos de resistencia. Cada decepción superada testimonia la capacidad de reconstrucción. Cada renuncia voluntaria demuestra madurez. Cada final atravesado amplía la profundidad del carácter. Así, el miedo inicial a perder se transforma gradualmente en reverencia hacia la experiencia humana. Se ama sabiendo que la vulnerabilidad forma parte del pacto. Se construye aún sabiendo que algunas estructuras caerán. Se sueña aún reconociendo la posibilidad del fracaso. Se entrega el corazón no porque existan garantías, sino porque existe significado. Y quizá allí resida la culminación de esta travesía astrológica. Tauro deja de contemplar el cambio como un enemigo enviado para arrebatarle aquello que ama. Comienza a verlo como el gran escultor del destino, el artesano invisible que pule la piedra hasta revelar la obra escondida en su interior. La montaña sigue siendo montaña aunque el viento transforme lentamente sus contornos. El árbol sigue siendo árbol aunque pierda sus hojas innumerables veces. El toro sigue siendo toro aunque aprenda a caminar por senderos que jamás imaginó recorrer. La verdadera grandeza no consiste en desafiar el curso del universo intentando detenerlo. Consiste en desarrollar raíces lo bastante profundas para bailar con las estaciones sin olvidar quién se es. Consiste en sostener la dignidad en medio de las despedidas y conservar la capacidad de asombro después de cada derrumbe. Porque cuando Tauro integra plenamente que no todo dura para siempre, deja de vivir con temor a la pérdida y comienza a vivir con devoción hacia el milagro irrepetible de cada instante. Allí nace una fortaleza tranquila, antigua como la tierra y luminosa como las estrellas, la certeza de que el alma puede transformarse innumerables veces sin perder jamás su capacidad de florecer. Hay una faceta aún más profunda en esta iniciación de Tauro que rara vez se explora, la relación entre la pérdida y el merecimiento. El signo del Toro invierte enormes cantidades de energía en construir. Construye afectos duraderos, estabilidad económica, hábitos protectores, espacios acogedores y proyectos sostenidos con disciplina. Debido a ello, suele desarrollar la convicción silenciosa de que el esfuerzo debería garantizar permanencia. Si algo ha sido cuidado con devoción, si ha recibido tiempo, paciencia y entrega, parecería lógico que permaneciera. Sin embargo, el universo no opera bajo esa aritmética emocional. Y esa es una de las pruebas más complejas para el alma taurina. Existen despedidas que no son castigos. Existen finales que no constituyen fracasos. Existen transformaciones que no invalidan todo el amor invertido ni convierten en inútiles los sacrificios realizados. Tauro debe atravesar la dolorosa comprensión de que haber hecho las cosas correctamente no siempre impide que una etapa concluya. Esta revelación podría volverlo cínico. Podría inducirlo a pensar que no vale la pena comprometerse si todo está sujeto al cambio. Sin embargo, cuando alcanza una comprensión más elevada, sucede exactamente lo contrario. Descubre que el valor de una experiencia no depende exclusivamente de su duración. Una amistad de pocos años puede modificar un destino entero. Un amor breve puede despertar regiones dormidas del corazón. Un proyecto inconcluso puede enseñar habilidades decisivas para el futuro. Una pérdida puede conducir hacia una identidad más auténtica. La duración deja de ser el único criterio para medir la importancia de lo vivido. Aparece entonces una nueva forma de valentía, la disposición a invertir el alma incluso cuando no existen garantías de permanencia. En ese punto, Tauro abandona otro antiguo espejismo, la fantasía del control absoluto. El signo fijo de tierra suele sentirse responsable de sostener aquello que ama. Vigila, organiza, previene, anticipa necesidades y procura evitar el derrumbe mediante la constancia. Esta cualidad lo convierte en una presencia confiable y protectora. No obstante, también puede llevarlo a cargar pesos que jamás le pertenecieron. No todos los desenlaces dependen del esfuerzo. No toda distancia puede acortarse mediante insistencia. No toda herida ajena puede ser reparada. No toda batalla merece ser librada hasta el agotamiento. Existe sabiduría en reconocer los límites del propio poder. Y lejos de representar una derrota, esta aceptación libera una inmensa cantidad de energía vital. La fuerza taurina deja entonces de emplearse en impedir lo inevitable y comienza a orientarse hacia la creación consciente del porvenir. Otro aspecto poco mencionado es el vínculo de Tauro con la memoria sensorial.
Este signo recuerda mediante los sentidos. Un aroma puede abrir antiguas habitaciones del alma. Una canción olvidada puede devolverlo a un amor distante. El sabor de una comida puede contener generaciones enteras. La textura de ciertos objetos guarda la temperatura emocional de otros tiempos. Por eso, cuando enfrenta cambios profundos, no solamente pierde personas o circunstancias, también debe aprender a convivir con los ecos que permanecen adheridos a la materia. La nostalgia taurina no es una simple inclinación romántica. Es un archivo viviente. Sin embargo, incluso esa nostalgia evoluciona. Lo que en un principio duele como una ausencia insoportable termina convirtiéndose en una forma de gratitud serena. Los recuerdos dejan de exigir regreso. Comienzan a ofrecer compañía. Ya no son cadenas. Son raíces. Y las raíces verdaderas no impiden el crecimiento. Lo hacen posible. También existe una transformación en la relación de Tauro con el deseo. Durante buena parte del camino, desea conservar lo conocido porque asocia la novedad con incertidumbre. Pero al atravesar diversas metamorfosis, descubre que el deseo no debe reducirse a preservar. También puede convertirse en exploración. El mismo signo que ama la estabilidad posee una extraordinaria capacidad para cultivar nuevas realidades cuando decide confiar en sus propios recursos. Entonces aparecen talentos inesperados. La creatividad sustituye la repetición automática. La curiosidad reemplaza parte del temor. La adaptabilidad deja de percibirse como amenaza. El futuro deja de ser territorio hostil. Y surge una verdad profundamente épica: la resiliencia de Tauro no nace de su resistencia al cambio, sino de su capacidad para echar raíces allí donde la vida lo plante y volver fértil aquello que parecía árido. No importa cuántas veces el paisaje se modifique. No importa cuántas estructuras desaparezcan. No importa cuántos nombres abandonen el escenario. El toro descubre que lleva consigo la semilla de su propio hogar. La seguridad deja de ser un lugar geográfico, una relación específica o una acumulación de certezas. Se convierte en una presencia interior. Una confianza tranquila en la capacidad de reconstruir, aprender y amar nuevamente. Y quizá esa sea la enseñanza más noble de esta travesía astrológica. La existencia no promete inmovilidad. Promete experiencia. No ofrece eternidad en las formas, sino profundidad en el significado. No garantiza que los jardines permanezcan intactos, pero sí la posibilidad de sembrarlos una y otra vez. Cuando Tauro finalmente comprende esto, deja de mirar el tiempo como un ladrón silencioso. Comienza a reconocerlo como un maestro severo y compasivo que enseña a distinguir entre posesión y pertenencia, entre apego y devoción, entre miedo y amor. Entonces avanza con paso firme hacia horizontes desconocidos, llevando sobre los hombros las cicatrices de antiguas batallas y en las manos las semillas de futuros aún invisibles. Y en esa marcha lenta, digna e inquebrantable, descubre que la verdadera permanencia jamás estuvo en retener aquello que cambia, sino en conservar intacta la capacidad de ofrecer belleza, lealtad y esperanza incluso después de haber aprendido que todo lo visible, tarde o temprano, se transforma. Hay un umbral especialmente silencioso en la evolución de Tauro que pocas veces recibe la atención que merece, el momento en que deja de interpretar la vulnerabilidad como una amenaza para empezar a reconocerla como una prueba de coraje. La imagen simbólica del toro suele asociarse con la fuerza, la resistencia y la capacidad de soportar el peso de las circunstancias sin quebrarse. Sin embargo, detrás de esa armadura existe una sensibilidad extraordinaria. Tauro percibe profundamente la belleza, la ternura, la lealtad y la armonía. Siente con intensidad, aunque no siempre lo exprese con facilidad. Precisamente por ello, cuando experimenta pérdidas significativas, puede tomar la decisión inconsciente de endurecer ciertas regiones del corazón. No para dejar de amar, sino para no volver a sufrir. Y es allí donde aparece una de sus batallas más épicas. Porque el verdadero peligro para Tauro no reside únicamente en aferrarse a lo que termina. También habita en la tentación de cerrarse a aquello que todavía podría florecer. Después de las decepciones, puede surgir la voz interior que aconseja prudencia extrema. La que propone no esperar demasiado, no ilusionarse demasiado, no necesitar demasiado. Esa voz promete protección, pero a largo plazo amenaza con convertir la fortaleza en aislamiento. El aprendizaje consiste en comprender que la sensibilidad no contradice la fuerza. La completa.
La capacidad de conmoverse frente a la belleza del mundo, de confiar nuevamente después de una traición o de ofrecer afecto tras una despedida requiere una valentía mucho mayor que la simple indiferencia. Permanecer disponible para la vida después del desencanto constituye una forma de heroísmo silencioso. También emerge una nueva relación con el perdón. Tauro no olvida con facilidad. Su memoria emocional es profunda y detallada. Puede recordar promesas incumplidas, ausencias dolorosas y gestos que alteraron su confianza. Cuando se siente herido, no siempre reacciona de manera explosiva, a menudo se repliega hacia un territorio interior donde el resentimiento permanece inmóvil, como una piedra antigua depositada en el fondo de un río. Sin embargo, al comprender que nada dura para siempre, advierte que incluso el dolor necesita movimiento. Perdonar no implica justificar lo injustificable ni negar las heridas recibidas. Tampoco significa permitir nuevos abusos o renunciar a los límites. Significa dejar de entregar al pasado la administración del presente. Cada agravio retenido consume espacio emocional que podría destinarse a la creación, al amor, a la contemplación o al crecimiento. El perdón se convierte entonces en un acto de soberanía interior. Otro aspecto poco explorado es la transformación del concepto de abundancia. Tauro, vinculado simbólicamente con la fertilidad y los recursos, suele identificar la prosperidad con aquello que puede construirse, conservarse o acumularse. Sin embargo, después de atravesar cambios inevitables, descubre que existen riquezas imposibles de contabilizar. La tranquilidad de una conciencia en paz. La serenidad que nace de haber sido coherente con los propios valores. La capacidad de descansar sin remordimientos. La libertad de no tener que demostrar constantemente el propio valor. La gratitud por lo sencillo. Una conversación sincera. La contemplación del cielo al final de una jornada difícil. La certeza de haber amado con honestidad. Estas formas de abundancia no dependen de las fluctuaciones del destino. Nadie puede arrebatarlas una vez integradas en la experiencia del alma. Surge además una comprensión distinta del éxito. Durante etapas tempranas del camino, Tauro puede medir sus logros mediante resultados visibles, estabilidad alcanzada, objetivos cumplidos, reconocimiento obtenido, estructuras consolidadas. Pero la madurez astrológica introduce una pregunta silenciosa que transforma la perspectiva. ¿Qué ocurre cuando el mayor triunfo no consiste en conquistar algo externo, sino en conservar la integridad durante las tormentas? Entonces el éxito adquiere nuevos significados. No endurecerse después de la pérdida. No traicionarse para obtener aceptación. No renunciar a la sensibilidad para evitar riesgos. No abandonar los sueños únicamente porque exijan paciencia. Seguir construyendo belleza en un mundo imperfecto. Seguir confiando en el valor de la bondad cuando el cinismo parece más sencillo. En ese punto, Tauro deja de ser solamente el guardián de lo establecido para convertirse en el arquitecto consciente de su propia evolución. Y aparece una última revelación. El tiempo no solamente arrebata. También devuelve. Devuelve claridad después de la confusión. Devuelve fortaleza después del agotamiento. Devuelve entusiasmo después del desencanto. Devuelve capacidad de asombro cuando parecía extinguida. No en la misma forma. No con los mismos nombres. No a través de idénticos escenarios. Pero devuelve. El alma taurina descubre entonces que nunca estuvo destinada a conservar intactas todas las cosechas, sino a convertirse ella misma en tierra fértil. Una tierra capaz de recibir lluvias y sequías, inviernos y primaveras, despedidas y reencuentros, sin perder su extraordinaria vocación para nutrir la vida. Así, el toro avanza con una dignidad serena que no necesita proclamarse. Ya no teme tanto a los cambios porque sabe que sobrevivió a otros anteriores. Ya no idolatra la permanencia porque ha descubierto la belleza escondida en los ciclos. Ya no confunde estabilidad con inmovilidad. Ha aprendido que las raíces más fuertes no son las que impiden el movimiento, sino las que permiten inclinarse ante los vientos sin desgarrarse. Y mientras las constelaciones continúan sus antiguos recorridos sobre el firmamento, Tauro comprende que la grandeza no consiste en desafiar la naturaleza transitoria de la existencia, sino en responder a ella con una fidelidad inquebrantable hacia aquello que constituye su esencia más noble: amar sin poseer, construir sin obsesionarse con el resultado, proteger sin controlar y renacer cuantas veces sea necesario sin olvidar jamás la ternura que dio origen a su fuerza.
Existe una dimensión particularmente compleja en la travesía de Tauro cuando comprende que no todo dura para siempre, la renuncia a la fantasía de la irreversibilidad. Durante gran parte de su vida simbólica, el toro busca decisiones definitivas, vínculos indestructibles y territorios donde instalarse sin necesidad de volver a partir. Aspira a la tranquilidad de lo consolidado porque interpreta la estabilidad como una forma de paz. Sin embargo, la existencia le revela que incluso aquello que parece definitivo atraviesa modificaciones constantes. Las convicciones evolucionan. Los afectos cambian de lenguaje. Los sueños se refinan. Las prioridades se reorganizan. Hasta la noción de felicidad adquiere nuevos matices conforme el alma madura. La primera reacción de Tauro ante esta evidencia suele ser la resistencia. Si algo ha funcionado, ¿por qué modificarlo? Si una estructura ha brindado refugio, ¿por qué arriesgarse a lo desconocido? Si una promesa fue pronunciada con sinceridad, ¿cómo aceptar que la realidad haya transformado a quienes la formularon? Pero llega un momento en que comprende que la vida no traiciona su esencia por cambiar de forma. El río no deja de ser río porque nunca contenga exactamente las mismas aguas. El bosque no deja de ser bosque porque sus hojas caigan cada otoño. La música no deja de ser melodía porque cada nota desaparezca para dar paso a la siguiente. En esa comprensión, Tauro abandona la necesidad de congelar la experiencia y empieza a participar de ella con mayor consciencia. Otro aspecto poco desarrollado es el duelo que Tauro experimenta por las posibilidades no vividas. No solo llora aquello que perdió de manera tangible. También guarda luto por las versiones imaginadas del futuro. Por la casa que nunca llegó a construirse. Por la amistad que pudo haber sido. Por la historia de amor que no alcanzó el desenlace esperado. Por los proyectos que quedaron suspendidos en la frontera entre el deseo y la realidad. Posee una poderosa capacidad para visualizar escenarios de permanencia. Por ello, cuando esos escenarios se desvanecen, no desaparece únicamente un hecho concreto, se extingue un universo entero de expectativas cuidadosamente cultivadas. Sin embargo, esta experiencia contiene una enseñanza extraordinaria. No todas las semillas germinan. Y eso no significa que la tierra sea estéril. Algunas semillas preparan el terreno para otras cosechas más acordes con el momento evolutivo del alma. Algunas ilusiones deben romperse para evitar que la existencia quede reducida a una única posibilidad. Algunos caminos cerrados impiden permanencias que habrían terminado por asfixiar el crecimiento. Entonces Tauro deja de interpretar cada desvío como una injusticia del destino y comienza a considerarlo una corrección del rumbo. También se transforma su relación con la paciencia. Tradicionalmente, se considera que Tauro posee una paciencia inagotable. Sin embargo, existe una diferencia profunda entre paciencia y postergación. La primera implica confianza en los ritmos naturales. La segunda puede convertirse en miedo disfrazado de prudencia. El toro aprende que esperar no siempre es una virtud. A veces es necesario actuar antes de sentirse completamente preparado. Expresar sentimientos antes de que sea demasiado tarde. Aceptar oportunidades sin exigir garantías absolutas. Abandonar territorios agotados aunque todavía resulten familiares. Elegir el movimiento aunque la nostalgia susurre que es más seguro permanecer inmóvil. Esta revelación resulta profundamente heroica porque exige desafiar uno de sus instintos más arraigados, la preferencia por lo conocido. No obstante, cuando Tauro da ese paso, descubre una fortaleza que ignoraba poseer. Comprende que la adaptación no equivale a perder identidad. La flexibilidad no destruye la coherencia. El cambio no invalida la fidelidad hacia los propios valores. Por el contrario, la autenticidad se fortalece cuando deja de depender de circunstancias externas para sostenerse. Existe además una evolución silenciosa en su vínculo con el cuerpo y los sentidos. Tauro habita intensamente la experiencia terrenal. Encuentra consuelo en los pequeños rituales, el aroma del café, la textura de una manta, el sonido de la lluvia sobre las ventanas, la comida compartida, la belleza de un jardín cuidado con dedicación. Cuando atraviesa pérdidas, esos placeres sencillos adquieren una dimensión sagrada. Ya no representan meras comodidades. Se convierten en anclas. Recordatorios de que la vida continúa ofreciendo belleza incluso en medio de la incertidumbre. Una puesta de sol no resuelve el dolor, pero recuerda que todavía existe capacidad para contemplar. Una canción no modifica el pasado,
pero demuestra que la emoción sigue viva. Una conversación honesta no elimina la tristeza, pero rompe la ilusión del aislamiento. Así, Tauro descubre que la gratitud no exige ausencia de dificultades. Surge precisamente de reconocer la abundancia escondida entre las grietas de la impermanencia. Y quizá uno de los aprendizajes más elevados consista en reconciliarse con la propia lentitud. En un mundo obsesionado con la inmediatez, el toro avanza a otro ritmo. Necesita tiempo para confiar, decidir, despedirse y volver a empezar. Durante mucho tiempo puede juzgarse con severidad por no sanar tan rápido como otros esperan o por no adaptarse con facilidad a nuevas circunstancias. Existe una última frontera especialmente significativa en el viaje interior de Tauro cuando asimila que no todo dura para siempre, la reconciliación con la incertidumbre como compañera legítima del destino. Para un signo que busca firmeza, previsibilidad y continuidad, la incertidumbre suele percibirse como una intrusa. Representa aquello que no puede tocarse ni administrarse, la grieta por la que se cuela la posibilidad de perder el control sobre lo amado. Tauro intenta construir murallas contra ella mediante la planificación, la constancia y la prudencia. Cree que, si prepara adecuadamente el terreno, podrá evitar sobresaltos innecesarios. Sin embargo, llega una etapa en la que descubre que la incertidumbre no es una falla en el tejido de la existencia. Es parte de su diseño. El agricultor más sabio conoce la calidad de su tierra, selecciona cuidadosamente las semillas y trabaja con disciplina, pero aún así ignora cuándo llegará la lluvia exacta o cuánta intensidad tendrá el viento. Su mérito no radica en controlar los cielos, sino en colaborar con ellos. Esa es la evolución de Tauro. Deja de exigir certezas absolutas antes de avanzar y comienza a desarrollar confianza en su propia capacidad de respuesta. Comprende que no necesita conocer cada detalle del camino para dar el siguiente paso. La seguridad ya no proviene de predecir el futuro, sino de saber quién es cuando el futuro sorprende. Este descubrimiento modifica profundamente su relación con el miedo. Porque Tauro no teme únicamente a perder, teme a quedar desorientado. La idea de reconstruirse desde territorios desconocidos puede parecer agotadora. Pero al mirar hacia atrás, advierte algo extraordinario: ya ha sobrevivido a cambios que alguna vez creyó insoportables. Sobrevivió a despedidas que parecían definitivas. A silencios que parecían eternos. A decepciones que alteraron su confianza. A decisiones difíciles que exigieron abandonar antiguas seguridades. Y después de cada una de ellas continuó siendo capaz de amar, crear, trabajar, reír y encontrar belleza. Entonces surge una nueva clase de autoestima. No basada en la perfección. No sostenida por la ausencia de errores. Sino edificada sobre la evidencia de la propia resistencia. Tauro deja de preguntarse si podrá evitar todas las tormentas y empieza a reconocer que posee recursos para atravesarlas. También cambia su comprensión de la lealtad. Pocas virtudes resultan tan sagradas para este signo. La lealtad constituye uno de sus lenguajes más profundos de amor. Permanecer cuando otros se marchan. Cumplir promesas. Sostener vínculos en tiempos difíciles. Defender aquello que considera valioso. No obstante, la madurez enseña que la lealtad sin discernimiento puede transformarse en sacrificio innecesario. Ser leal no implica tolerar cualquier trato. No exige permanecer en lugares donde la dignidad se erosiona. No obliga a rescatar constantemente a quienes rechazan responsabilizarse de sí mismos. La lealtad más difícil de conquistar es la dirigida hacia la propia alma. La capacidad de honrar las propias necesidades sin culpa. De respetar los límites sin sentir traición. De reconocer cuando una etapa ha cumplido su propósito. Cuando Tauro aprende esta lección, deja de confundirse con la función de sostenerlo todo. Descubre que incluso el guardián necesita descanso y que cuidar de sí mismo también constituye un acto de amor. Existe además una transformación en su relación con el legado. En etapas tempranas, Tauro desea dejar huellas visibles, patrimonio, obras, tradiciones, proyectos duraderos. Quiere que aquello que construyó tenga continuidad. Sin embargo, con el tiempo comprende que los legados más poderosos rara vez son materiales. La serenidad transmitida a quienes atraviesan el caos. La generosidad ejercida sin esperar reconocimiento. La presencia ofrecida durante momentos difíciles. El ejemplo de integridad cuando habría sido más sencillo claudicar. La capacidad de enseñar,
mediante los propios actos, que la firmeza y la ternura pueden coexistir. Estas herencias permanecen en formas imposibles de medir. Viven en decisiones ajenas inspiradas por una palabra oportuna. En el coraje despertado por una compañía fiel. En la esperanza restaurada por alguien que eligió permanecer humano después del dolor. Y entonces Tauro comprende algo que modifica para siempre su visión de la impermanencia. Nada permanece exactamente igual. Pero nada verdaderamente significativo desaparece del todo. El amor ofrecido con sinceridad transforma. La bondad deja huellas invisibles. La belleza contemplada modifica la sensibilidad. La verdad reconocida amplía la conciencia. Cada gesto auténtico continúa propagándose más allá de su instante original. Así, la obsesión por retener cede espacio a una participación más plena en el misterio de vivir. Tauro deja de pedirle a cada encuentro que dure para siempre y comienza a preguntarse, en el silencio de su corazón, cómo habitarlo con totalidad mientras exista. Ya no mide la vida únicamente por la cantidad de tiempo concedido, sino por la profundidad con la que ha sido experimentada. Y al final de esta larga iniciación astrológica, el Toro descubre una paradoja luminosa. La impermanencia, que durante tanto tiempo pareció una enemiga cruel, era en realidad una maestra disfrazada. Gracias a ella aprendió gratitud. Gracias a ella comprendió el valor de la presencia. Gracias a ella distinguió entre apego y compromiso. Gracias a ella desarrolló compasión hacia las fragilidades humanas. Gracias a ella descubrió que la fortaleza auténtica no consiste en endurecerse contra la pérdida, sino en permanecer disponible para la vida incluso después de haber conocido el dolor. Entonces avanza con paso lento y majestuoso bajo el movimiento incesante de las estrellas. Ya no intenta detener las estaciones ni negociar con el tiempo. Camina sabiendo que habrá inviernos y cosechas, ausencias y reencuentros, derrumbes y reconstrucciones. Y precisamente porque todo cambia, elige amar con más verdad, crear con más conciencia, agradecer con más humildad y permanecer fiel a aquello que ninguna transformación puede destruir, la noble decisión de seguir ofreciendo belleza, dignidad y esperanza en cada nuevo amanecer que el destino coloque frente a sus pasos.